Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de SOS Salva mi Casa. Yo soy Andrea Minsky. Les cuento que hoy vamos a transformar un lugar inspirados en los colores del arco iris, la alegría de los niños y la imaginación. ¿Ustedes creen que se puede transformar un lugar oscuro y desordenado en algo mágico? Pues yo sí creo, pues cuando se quiere, se puede. Vengan conmigo. Esta carta nos la escribe Kathleen Medina, una mamá colombiana que nos pide ayuda para sorprender a sus dos niños. Compramos esta casa hace 2 años, pero el espacio que tienen los niños para jugar es el garaje. Y ya en ese garaje no cabe nada. No es un espacio que les permita crear, expresar y jugar como merecen para desarrollarse intelectual y emocionalmente. ¿Podrían ayudarnos? Agradecemos infinitamente su ayuda y esperamos verlos pronto por aquí. Cariñosamente, Kathleen Medina. Estoy súper emocionada, llegué a la casa de Kathleen. Ella me ha escrito en mis redes sociales que su garaje es un desastre y es el lugar donde sus hijitos juegan. Así que estoy muy feliz de poder ayudarla. Vengan conmigo. El hogar es todo, es en verdad el centro de nuestra existencia. Y esta casa para nosotros ha sido elegido con cariño y cada parte de esta casa significa algo para nosotros. Gracias por escribirme y por tu carta. Yo que soy mamá te entiendo perfectamente. Siempre es importante un lugarcito para los niños. ¿Por qué no me cuentas? Bueno, Andrea, mira, este espacio es donde los niños pasan la mayoría del tiempo. Ellos Ok. están aquí prácticamente desde que llegan de la escuela, sábado y domingo cuando estamos aquí en familia, este es su espacio, cuando nos llega visita, aquí es donde ellos están y juegan. Y bueno, entonces, la parte en la que ellos juegan, pues me parece que está como todo mezclado con las cosas que tenemos que guardar, más el espacio donde ellos juegan. Claro. Entonces, sí, Y este garaje no lo usas para carros ni nada. no lo usamos para carros, solamente para ellos. Es el espacio de ellos. De ellos, sí. Ok, perfecto. Y no tienen ningún lugarcito donde pintar ni nada, ¿no? No, bueno, la niña normalmente se sienta y ella le gusta construir muchas cosas, le gusta hacer cosas para sus muñecas, entonces ella se siente y empieza a hacerlo. Y el niño también, el niño prácticamente es con los carritos en el piso. Y pues Claro, le gusta los niños que acomodarlo. juegan con cualquier cosa y la imaginación de los niños es lo máximo, pero estoy de acuerdo contigo de que hay como un montón de cajas, no tienen mucho espacio donde guardar, veo todo como por fuera, Sí. la lavandería está ahí. Sí, está Ok. todo como muy revuelto. Sí, perfecto. Bueno, muchos de nosotros convertimos los garajes en espacio de la casa y no lo usamos para estacionar el vehículo, pero el problema de eso es que empezamos a almacenar un montón de cosas que no necesitamos. Cuéntame, ¿qué de todo lo que tienes acá quisiera regalarle a alguien más o ya lo podemos botar? Bueno, Andrea, mira, este box de aquí no lo utilizamos o eso lo podemos botar. De verdad Ok. que está haciendo espacio aquí en el garaje. Esta mesita de acá era la mesa nuestra del televisor, pero entonces no la hemos podido sacar del garaje aún, entonces por eso está La aquí. puedo regalar a alguien Sí, que la necesite. sí. Perfecto. ¿Algo más? O ya eso es todo. Tienes adornos navideños que todos los guardas, me Eso imagino, sí. claro, son importantes, pero hay que ponerlos como bien organizados porque eso creo que se te va a caer. Sí. Está como que así, Es no muy se ve pequeño. muy firme. Bueno, no te preocupes, que yo creo que ya tengo unas buenas ideas y voy a llamar a mi amigo Eli para que juntos construyamos algo súper lindo para ti porque realmente sí, sí lo necesitas. Gracias por escribirme por el Facebook, tan bonita tú. Sí, gracias. Hola Andrea, sí. Bien. Mándame la dirección y lo vemos ahí. Ok. Bueno, Ile, gracias por venir. Como te contaba, ellos utilizan este espacio como Ok. el lugar donde los niños juegan, pero a la vez tienen allá la lavandería. Me gustaría separar la lavandería un poco, obviamente hay que dejarla porque es importante lavar la ropita, pero ellos usan este lugar como el lugar de juegos. Me parece que les hace falta como una mesa donde puedan crear arte. ¿Sabes que a los niños les encanta pintar? Claro. Un tablero me gustaría, o sea, como que realmente no tienen suficiente para jugar y dejar volar la imaginación, así que me parece Ok. que hace falta, o sea, fuera de un lugar donde poner sus juguetes y sus bicis, como que tengan un espacio donde puedan ser muy creativos. Ok. Bueno, en la área de actividad creo que puedes hacer un escritorio. Hoy en día hay una pintura de pizarra que podemos Sí. hacerle una pizarra ahí para los niños. Sí, ¿qué tal si le ponemos magnetos? Le puedes poner magnetos también, sí. Claro, la pintamos con las dos cosas, pintura normal y pintura de tiza y pintura de magneto. Perfecto, me parece buenísima esa idea. Y por otro lado, no sé si ves, pero eso está como que se cae, me parece que eso no va a resistir.
podemos hacer unos estantes con el sistema de riel que va atornillado al concreto. Perfecto, algo sólido. Mucho más fuerte. Claro, y además que se vea ordenado, porque este espacio yo quiero que se vea lindo. Ella me dijo que no necesita algunas cosas, como que esto se puede botar, esto lo podemos regalar, también esta cajita de documentos que tampoco va. Así que bueno, creo que, bueno, lo primero que hay que hacer obviamente es Bueno, limpiar. vamos a hablar. Tenemos que limpiar todo, Sí. limpiar la área para área de actividades. Hacemos el escritorio y la pizarra. En esta pared le podemos poner los estantes con el riel que van atornillados al concreto. De este lado de acá podemos poner otro riel que trae adaptadores para bicicletas, escaleras, escobas. Sí, eso Hay me parecen muchísimas opciones. súper prácticos. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que hacer es cargar. Así que muéstrame a ver sus músculos, señor. Empiece. Ok. Empiece, chico. La razón de la que queríamos este espacio bonito para ellos es porque yo también ahí guardo todas las cosas, es como la parte donde, el espacio de la casa donde se colocan las cosas, entonces aparte los niños juegan ahí, o sea, es como un doble espacio que estamos utilizando y pues en la parte de ellos nos gustaría que fuera algo bien bonito y la otra parte pues ya lo que es la parte de guardar las cosas de la casa. Muchas familias usan sus garajes como parte de la casa, no lo usan para estacionar el carro, pero para eso hay que transformarlo muy bien. En este lugar no puedo esperar para ver cómo va a quedar el cuarto de juegos de los niños. Estoy segura que va a ser un éxito. Los materiales que nos hacen falta para este proyecto son los siguientes. Para la área de actividad nos hace falta unas planchas de madera con unas molduras para hacerle el terminado. Nos hace falta unos clavos y unos tornillos para agarrarlo a la pared. La área de pizarra nos hace falta unas molduras, un cartón y una pintura de pizarra. Al otro lado del garaje nos hace falta unos estantes con unos riel para agarrarlo a la pared con unos tornillos de concreto. También vamos a poner un riel para guindar las bicicletas. Para todo el cuarto, incluyendo los techos, nos hace falta pintura. En mi trabajo regularmente, el día a día, yo estoy mandando a los muchachos a arreglar las oficinas o arreglar los lobbies o tratar de hacerlo un poquito más lindo para que haya un mejor environment para los trabajadores. Bueno, ahorita me toca verlo del otro lado, viendo cómo las demás personas arreglan mi lugar, arreglan mi casa. Se van a quedar asombrados de lo que ha pasado atrás de esta puerta. Removimos todas las cajas, removimos todos los estantes, ya la barrimos, preparamos las paredes y estamos listos para pintar. Bueno, y como ven, ya tenemos el garaje listo, Está vacío. Ya no tenemos nada, quitamos todas las gavetas y Resanando estamos... las paredes. Exacto, resanar las paredes es súper importante. Antes de pintar, se ve oscurísimo, ¿no? Se ve oscuro. Creo que tenemos que considerar cambiándole la luz. Sí, sobre todo si los niños van a pintar, es importante que ellos, Claro. sabes, que se protejan los ojitos. Y bueno, yo creo que voy a elegir una pintura como con algo de color. Color, Sí, sí, sí. blanco, claridad. No, claridad, pero algo de color. Ok. Es un cuarto para niños, la vida, que veo la alegría. Bueno, tú eres la decoradora. Está bien, perfecto. Entonces, y el techo también hay que pintarlo, ¿cierto? Creo que sí. Creo que le va a entrar mucha más claridad con el techo pintado de blanco, una lámpara nueva y bueno, el color que tú escojas para la pared. Perfecto, así que sigue tú resanando paredes. Yo me Bien. voy a conseguir el color. Chao. Dale. Ese espacio para los niños es muy significativo, ya que como ellos pasan ahí la mayoría del tiempo, sería algo muy especial para ellos el ya poder ver que están en un lugar bonito, en un lugar más arreglado, en un lugar donde puedan tener sus juguetes más a su disposición, ya que como lo tenemos ahora, pues está un poco regado y bueno, es por eso nos contactamos con ustedes para que puedan tener ideas profesionales en las que nos puedan ayudar. Y estoy lista para irme de compras, tengo toda la lista de materiales, también voy a comprar pintura, pero un color que estimule la creatividad de los niños y voy a buscar algo que separe la lavandería del cuarto de juegos. Así que deseenme suerte.
Conocimos a la familia Medina y nos comunicaron la necesidad de tener un lugar donde sus hijos puedan jugar. Transformar el garaje era la mejor manera de darle a la familia suficiente espacio para divertirse y disfrutar entre ellos en un área segura y organizada. El cuarto de la lavandería también está en el garaje, por lo que igualmente necesitaremos trabajar en eso. ¡Regresé! Bueno, Andrea, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue de compra? Súper bien, compré todos los materiales que me pediste. Perfecto. El cuarto está listo para pintura. Ya resanamos las paredes, le dimos lija y las limpiamos y estamos listos para la pintura. Bueno, no sé ustedes qué piensan. Se ve limpio, pero todavía parece garaje, ¿no? Sí. ¿Y qué color escogiste al fin? Un color que va a estimular la imaginación de los niños. Y espero Blanco. que la tuya también. No, blanco no, ya te lo traigo. Ok. Eli, ¿qué te pareció la pintura? Oh, bien bonita. El amarillo está bien suavecito. Creo que le va a dar claridad al cuarto. Exacto, sí. Antes estaba gris, como el invierno. Yo quería traer un poquito de sol y del verano a este cuarto para que los niños se inspiren, para que pinten muy felices todos los días y así no parezca un garaje. Bueno, hiciste una buena selección. Perfecto. ¿Qué quieres, el rodillo o la brocha? Bueno, a mí me gusta el rodillo. Ok, está bien. La brocha siempre es más difícil por los cortes, pero no importa, yo no te tengo miedo. Dale, dale pues. Como siempre les hemos contado, con la brocha se hacen los cortes o las esquinas y con el rodillo las superficies más grandes, así que somos un buen equipo. Vamos a ver. Vamos. Estoy pintando la tubería porque es difícil pintar con el rodillo esta parte y haciendo todos los cortes en las esquinas para que Eli pueda pasar el rodillo más fácilmente. Trabajo en equipo, ¿qué tal le vas? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó el color? Me encanta hacer el rodillo. Qué bueno, es relajante pintar y cuando lo hacemos en equipo, mucho mejor. Nos rinde el doble y aquí vamos contando chismecitos. Algo esencial para el cuarto de juegos va a ser un escritorio para manualidades. Después de cortar las piezas para el escritorio, las pegamos unas con otras. Luego le aplicamos la pintura con el rodillo y la brocha. Fijamos unas bases en la pared para la parte superior del escritorio, las cuales también permiten tener suficiente espacio para colocar sillas debajo. Ya tenemos el escritorio instalado en la pared. Está atornillado a las columnas de la pared. Ahora estamos instalando los paneles de corcho. Se instalan muy sencillamente con un pegamento. Y así es de fácil instalar un panel de corcho. Y los niños también necesitan repisas para guardar sus cosas de manera ordenada. Bueno, ¿cómo estamos instalando esas repisas? Bueno, estas repisas traen su soporte Perfecto. y lo que estamos usando es un ancla de drywall o de cartón. A ver, para que la gente lo vea en casa, ¿cómo es? ¿Sí lo ven? Esto le dicen también broca, ¿cierto? Una broca, sí. Ok. Y aquí es el tornillo, eso simplemente estamos midiendo, estamos poniendo el ancla en la pared y bueno, entonces atornillando el soporte de las repisas. Hay que revisar que la pared sea lo suficientemente resistente, ¿no? Para Sí, que la bueno, repisa los no anclas se- estos vienen de diferentes tamaños, Ok. depende del peso de lo que le vas a poner. Viene de 20, de 30, de 40 y 50 libras y Perfecto. creo que hasta 100 libras. ¿Y este que vamos a poner es de cuánto? En este caso de 50 libras. Claro, Si tenemos 4 anclas de 50 libras, debe ser suficiente para la repisa que estamos poniendo aquí. Sí, además que ahí vamos a poner colores, todos los útiles escolares, o sea, nada muy pesado. Claro. Estamos bien, perfecto. ¿Te ayudo a ponerlo? ¿Sí? ¿Todo acá? No, espera. Pon el ancla. Ajá. El ancla va. Explícame así. Ahí mismito. Ok. Y coge el taladro. ¿Ya? Coge el taladro. Ok. Suavecito. Empieza suave. Cuando se encaje. Ajá. No, ¿Más? no, ya. ¿Hasta ahí? Déjame ver, déjame ver. Déjame ayudarte. Ok. Ok. Andrea, ya estamos listos para instalar los estantes. Tengo una pregunta para ti. Dime. Los estantes tienen 6 pies Ok. y tienen una profundidad de 16 pulgadas. Aquí vienen las 16. Sí. Y lo más importante es que la señora tiene que usar la lavadora y la secadora. Claro. ¿Cuánto espacio tú crees que es apropiado? Ajá.
¿Tú crees que con 40 pulgadas estamos bien? Sí, me parece suficiente porque digamos que abre esto, está por acá, saca la ropa cómodamente. Ella es pequeñita, así que no ocupa mucho espacio. Yo creo que estamos súper bien ahí. 40 Ok, está so, bien. si usamos esa marca y venimos aquí a los 6 pies, Ajá. el estante no llega a la puerta del garaje, así no tiene ningún problema o conflicto con la puerta del garaje abriéndose. Perfecto. ¿Cuántos me conseguiste? Tenemos 4. Perfecto. Bueno, yo quisiera uno muy alto para las decoraciones navideñas Ok. y las de Halloween, o sea, esas decoraciones que usamos una vez al año, no importa que estén súper arriba porque realmente puedes sacar una escalera una vez al año, pero para las cosas que ella usa diariamente, recuerda que ella es más o menos de mi altura, entonces no quiero que le quede muy complicado subir y bajar. ¿Qué te parece si la de más arriba Ajá. la pongo a 7 pies? Eso te va a dejar 2 pies y unas cuantas pulgadas. Para lo Que navideño. Yo creo que ahí ella No no va a sé si tener viste, pero problema ella con tiene un nada. soldadito navideño, unas cosas súper grandes que necesitan un buen espacio arriba. Y el resto lo dividimos en 4. Acuérdate que estos estantes se pueden ajustar, lo puedes mover para arriba o para abajo, Sí, dependiendo de buenísimo. lo que estás guardando. Buenísimo, yo quiero que ustedes en casa vean porque esto es maravilloso. Uno pone los rieles y luego va ajustando con estos dientecitos que tiene más arriba o más abajo. Y digamos yo, la primera vez que organicé mi garaje, compré un par de repisas nada más porque nunca tienes el presupuesto completo, pero luego, poco a poco, lo fui armando. Así que ustedes tienen, cuando compren un riel grande, no importa que solamente tengan para poner 2 repisas, pero poco a poco lo van completando. Sí. Así es, porque la remodelación nunca termina. Uno todos los días encuentra algo nuevo para hacer, pero de eso se trata. Es divertido, ¿no? Exactamente. Bueno, perfecto. Me encanta porque de este lado queda la parte de organización y del otro la parte de los niños. Y esta parte acá no se ve muy bonita, pero definitivamente es funcional y muy importante en esta casa. Pero yo conseguí algo para bloquearla, así que ahora te la muestro. Ok. La idea es que ellos tengan su espacio en el cual ellos puedan disfrutar y jugar y tener sus juguetes más accesibles, más bonito, más organizado y pues también tener el espacio donde nosotros colocamos todas las cosas de la casa, como por ejemplo cajas, bicicletas, poderlas guardar ahí también. Bueno, Coco, vamos a instalar los estantes estos. Los verticales vamos a atornillarlos en la pared. Vamos a estar seguros que estamos usando un nivel para que esté anivelado. Los estantes tienen 6 pies de largo y 16 pulgadas de profundidad, perdona. Hablé con Andrea, ya hablamos que el estante más arriba va a ir a 7 pies. Que más o menos viene siendo ahí. Entonces, el resto los divide en el espacio que tiene. Son 4 estantes en total. Y una cosa muy importante, vamos a mantener 40 pulgadas de la secadora. Así la señora cuando vaya a usarla, tenga espacio para usarla. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo está bien? Ok. Ahí te le manda. Estoy súper feliz porque ya veo la transformación del garaje. Sacamos todo, lo pintamos de un amarillo alegre, pusimos repisas para que todo quede ordenado, un escritorio para los niños y no se vayan porque cuando regresemos voy a instalar la pizarra de magnetos y tengo una sorpresa para los niños que les va a encantar. No se vayan. En la transformación del garaje lo pintamos de color amarillo brillante, perfecto para un salón de juegos. Construimos y pintamos un escritorio para manualidades con paneles de corcho para colgar los trabajos de arte de los niños. Pusimos repisas en la pared con cestas de almacenamiento y se nos ocurrió un plan de cómo cubrir el área de la lavandería. Ese espacio es muy importante ya que mi hija le gusta construir muchas cositas, ella le gusta diseñar, entonces pienso que va a ser un espacio muy bonito para ella poderse ya concentrar y hacerlo. Normalmente ella lo hace, pero como está todo regado siempre se les pierden algunas cosas, pero bueno, ahorita va a tener más ordenado y va a ser un ambiente más agradable para ellos. Como mamá, yo sé lo importante que es que los niños pinten y desarrollen su creatividad, así que una buena idea fue construir una pizarra. Le pedí a Eli que me construya una, pero no solamente para la tiza, sino también que tenga manera de que podamos poner magnetos. Sí. Bueno, cuéntame cómo son los pasos para tenerla lista. Bueno, tenemos el pedazo de madera que lo picamos al tamaño que ves ahí. Le echamos 3 capas de la pintura de magnética. Perfecto, y ahora vamos a ponerle la pintura de pizarra. Algo súper importante si ustedes van a hacer este proceso en casa es que la pintura de pizarra
quita un poco los efectos del magneto. Entonces Sí. no podemos darle sino una capa, así que pongan una buena capa y háganla bonita para que no tengan que repetirla y el magneto se quede sin fuerza. Vamos a empezar a poner la capa de la pintura de pizarra. Ok, Déjame mezclarla y tú coges rodillo. ok. ¿Ok? Y si por alguna razón se manchan con esta pintura, es espesa, pero sale con agua y un trapito, así que no es tan complicado. Ujú. Dale tú la capa. ¿Quieres que pinte yo? ¿Así? ¿De acá para allá? Como ¿La- tú de quieras, esta? dale. ¿Sí? ¿Tiene algún tipo de ciencia de en qué dirección? Lo que queremos hacer es una capa, una buena capa, Sí. bien parejita. Bueno, pero canta o Yo alguna sé, yo te la cosa. aguanto, yo te la aguanto. Vamos a rodillo otra vez. Después de fijar la pizarra magnética a la pared, le clavamos la moldura para terminar el acabado y agregamos unos toques finales con pintura. Anteriormente le enseñé cómo aplicar la pintura magnética y la pintura de la pizarra. Ya que tenemos eso listo, atornillamos la pizarra a la pared, le hicimos un marco para darle un terminado y en la parte de abajo le hicimos una repisa para que los niños guarden las tizas, los borradores. Y ahora viene el momento de la verdad, a ver si funciona esta pintura. Aquí tenemos, bueno, la pintura magnética parece que sí está trabajando. Y aquí con la tiza parece que funciona también. Cuando yo vea ese espacio, yo creo que va a ser mucha felicidad para mí, porque aunque yo siempre estoy trabajando, arreglando espacios, no he visto o no he encontrado cómo arreglar ese garaje. Ver la lavadora, la secadora en el medio, el water tank en el medio, el garaje, las cosas de los niños, en un espacio tan reducido, la verdad, no he tenido creatividad. Yo creo que cuando vea qué es lo que ellos van a hacer, la expresión mía va a ser que voy a estar muy contento. Bueno, y todas las repisas están listas para que pongamos todo ordenado en este garaje. Arriba está la parte de Navidad, Halloween, disfraces, lo que solamente se usa una vez al año. Y aquí abajo vamos a poner ordenadamente las demás cajas para que se vea orden todo el año. Qué dicha, ¿no? Sí. Lista. Lista. Esta caja pesa, son las cajas pesadas, Abajo. siempre abajo. Perfecto. Y aquí vamos para arriba. ¿Tú no confías en mis músculos No, o qué? sí, sí, sí. Perfecto. Si ustedes en casa van a hacer algo así, sería ideal que pongan un letrero con lo que cada cosa es. Ropa de bebé, ropa para regalar, Navidad, cualquier cosa que tengas, pinturas, artículos para decoración. Así exactamente sabes qué tienes en cada caja. No lo he hecho todavía acá porque necesito la ayuda de Kathleen para que ella me diga qué va en cada lugar porque no me quiero meter en sus cosas personales. Bueno, ahora que ellos tengan ese espacio, va a ser un espacio más de la casa en el cual nosotros como familia también pudiéramos estar ahí con ellos. Va a ser más cómodo. Para ellos, bueno, si antes estaban ahí como estaba, ahorita van a estar muy felices de estar ahí la mayoría del tiempo como lo hacen, sí. Acabamos de instalar el sistema de riel. Este mismo sistema lo tengo en mi casa, me encanta. El beneficio es que hay muchos adaptadores para guindar lo que usted quiera. En este caso, vamos a guindar unas bicicletas. Aquí tengo el adaptador ya para las escobas. Y hasta tenemos uno para la escalera. Este sistema es muy sencillo de instalar. Se atornilla a la pared. Los adaptadores son muy fáciles de instalarlos. Bueno, tiene para las bicicletas, para la escoba y la escalera. Y cualquier otra cosa que usted quiera en su garaje. En lugar de usar luces fluorescentes, vamos a instalar un nuevo sistema más moderno, más brillante y de bajo consumo. Acabamos de instalar la lámpara nueva. Si se acuerdan, la lámpara vieja no nos estaba alumbrando el cuarto suficiente. El beneficio de esta lámpara es que los bombillos son direccionales y los podemos rotar
alumbrar cualquier área del cuarto que nos haga falta. Va, enciende la luz. Perfecto. Trabaja perfectamente. Yo creo que a los dueños y a los niños les va a encantar esta luz. Ahora nos concentramos en el área de lavandería e instalamos las monturas para los paneles. Cortamos los paneles a la medida y les colocamos las pesas en la base. Como les había dicho antes, quería separar la lavandería del área de los niños y el área del depósito y lo logré con esta alternativa que es muy fácil de instalar. Tiene rieles y le cuelgan cortinas o paneles divisorios. Son muy bonitos, le dan estilo, claridad y además cumplen con una muy buena función que es separar lo que no queremos que se vea tanto. Como ven, los rieles los pegamos del techo, pero también los puedes pegar de las paredes. En este caso, quería que cubriera totalmente desde el techo y me pareció una mejor alternativa. Hay muchísimos diseños, telas y colores, así que ustedes realmente pueden usarlos para dividir cuartos. Cuando quieres como que crear múltiples espacios sin paredes firmes, puedes usarlos. También te sirven para las oficinas, para dividir cubículos o para separar espacios de una manera que no sea permanente, pero que realmente sí nos ayude con un poco de independencia. Esto se corre facilísimo y bueno, apenas puse un panel, pero voy a poner unos cuantos más para que realmente se cubra todo. Espero les guste. Ustedes no se vayan porque cuando regresemos vamos a cubrir el área de la lavandería y ustedes podrán aprender cómo hacerlo en casa. Los niños no quieren ver esta parte, lo que sí querrán ver es el piso nuevo que les voy a instalar. Ya volvemos. Pintamos e instalamos la pizarra magnética, la cual dará a los niños horas de entretenimiento. Quitamos las luces fluorescentes viejas y las reemplazamos con luces nuevas más brillantes para iluminar el salón de juegos de los niños. Después instalamos los paneles en el área de la lavandería. Quiero contarles que compré un piso súper práctico para este proyecto. Me pareció muy bueno porque es fácil de limpiar y fácil de instalar. Se trata de estos pequeños cuadrados de goma que simplemente entrelazas tipo rompecabezas. Son súper fáciles de instalar, de limpiar, especialmente para un cuarto de niños me parece perfecto. Si tienes un bebito que esté aprendiendo a gatear, esto es perfecto y maravilloso. Y lo bueno es que si se te mancha uno, simplemente lo cambias y lo reemplazas por otro. Para limpiarlo también es súper fácil. Me parece que es perfecto para un garaje que además es lavandería y cuarto de niños. Esto es resistente al agua, así que mucho mejor. Me encantan las cosas que tienen diseño, pero además son funcionales. Yo creo que a ellos también les va a gustar. Hola, Eli. Andrea, ¿cómo estás? ¿Ya Bien. estás de vuelta? Contenta que ya este garaje tiene mucha forma. ¡Qué éxito! ¿Qué tienes ahí? Mira, este es el piso que vamos a instalar. Súper bien lindo. práctico. Sí. Es súper lindo, es fácil de limpiar. Se puede cortar a la medida que uno necesite. ¿Sabes? A mí me encanta. Además ayuda a aislar el sonido. ¿Sabes? Que hay veces con los tacones sonido Sí, claro, claro. así. Así que es súper chévere. Y cuando los niños están gateando, esto es exitosísimo. No sé si, bueno, ya tú no te acuerdas de tus hijos cuando gateaban, ¿no? Ya son viejos. Bueno, los míos, que todavía están chiquitos, me recuerdo perfecto porque gatean ahí, no les dañas las rodillas, es súper práctico. Pero traje un montón, Vamos a medir un segundo, a ver Ajá, si vamos a tener que hacer corte. Puede ser que que de pronto ni no. hagamos hacer A corte. ver, ¿cuánto da? Tienen 21 pulgadas y media. Vamos a ver aquí. Ok. Tenemos de ancho. Tenemos de ancho 120. Creo que nos va a caber. Exacto. Bueno, ensayamos a ver cómo nos va. Voy a traer los demás porque siempre son bastantitos. Ok. Ah, ya veo. Lo estoy separando todo por color. Muy bien, y mi bandera colombiana. Bravo, que vive Colombia. ¡Qué éxito! Bueno, tú sabes que representa cada cosa, ¿no? No. El amarillo representa el oro y la riqueza del país. ¿El azul Ok. qué crees que representa? El mar. El mar. Tenemos 2 océanos en Colombia. Y además los ríos, porque tenemos un montón de ríos. Una riqueza natural increíble. ¿Y el rojo? La pasión de los colombianos. Muy bien. Y todas las, ¿sabes? Toda la sangre y todo lo que, ¿sabes? Lo que han hecho los antecesores para poder tener un país libre. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante.
Aquí tienes otro amarillo. Vamos a ver si realmente logramos hacer esto así. ¿Y qué te parece Ajá. el diseño? ¿Quieres todo amarillo? ¿Quieres azul, rojo? Sí, ¿Cómo ¿sabes lo qué? quieres compartir? La bandera colombiana tiene más amarillo, es el color más predominante. Entonces Ok. necesitamos tener, creo que faltaría uno más de amarillo y después el azul, para que nos quede la franja más ancha y realmente nos cubra todo el suelo. Yo estaba midiendo, de aquí hasta el final Sí. nos van a caber 8. Ok. ¿Qué te parece si ¿Ponemos hacemos otro más? 4 amarillos, 2 azules y 2 rojos? Sí, bueno, ensayemos a ver cómo nos va. Ok. Ensayemos a ver cómo nos va. Creo que si quitas el azul y pones un amarillo más, Ok. una franja más de amarilla. Estos no van aquí. Vamos a ver aquí. Otro amarillo. El amarillo además es mi color preferido. Aquí te tengo uno. Perfecto. Y lo bueno de este piso es que tú puedes reemplazarlo si alguno se te daña, se te rompe, se te ensucia. Simplemente lo reemplazas y no tienes que cambiar todo el piso. Además es De aquí contra vamos, agua. Azul. Azul, azul. Tú sabes que Colombia tiene Océano Pacífico y Océano Atlántico, los Sí. dos océanos. Claro. A ver, perfecto. Ahora, ¿qué te parece? Yo creo que va quedando lindo. ¿Será que traes más? Ah, yo tengo más afuera. Voy, yo te lo busco. Gracias. Bueno, y aquí tengo unas letras decorativas. La S, que es una de mis letras preferidas, porque es de mi hijo Samuel. El niño de esta casa se llama Samuel y la niña Sara. ¿Y por qué no? SOS. Salva mi casa. Tenemos S por todas partes. Aquí con los últimos toques decorativos. Este cuarto quedó maravilloso, divertido, funcional. Estos son súper chéveres, estos cojines, no pesan nada. Son maravillosos para ponerlos en el piso y contar historias a los niños. Aquí espero que se pongan a leer muchísimos cuentos. Este lugar quedó muy, muy bonito. Yo estoy súper feliz. Últimos detalles para darle colorido. Estamos por aquí. Vamos a pegar. Perfecto. Los toques de la lavandería. Hola, Andrea. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy súper feliz porque hemos construido un lugar súper lindo. De un garaje desordenado salió Claro. un cuarto de juegos. ¡Qué Bien maravilla! bonito, bien bonito. Gracias por todo tu trabajo. Cuéntame, ¿la bandera colombiana la hice ¡Yay! correcta o ¡Que no? viva Colombia! Quedó súper linda la bandera, me encantó. Bueno, Bien. lo primero que hicimos fue sacar todo el desorden, que era un montón. Ujú. Luego pintamos las paredes, pintamos el techo, Y el piso. pintamos el piso. Tenemos el escritorio. El escritorio, todo un éxito, me encanta porque es largo. Tiene además este rodillo para que los niños tengan un espacio donde pintar con los papeles que se sacan y se guardan. Quedó súper espacioso, tiene una repisa para poner cosas, para que todo esté ordenado. Tenemos un gavetero abajo, ¿no? Buenísimo, sí. un gavetero. Claro, los gaveteros nunca sobran. Siempre sabes, Claro. con los niños hay pinturas, hay crayolas, hay plastilina. Sí que es una maravilla. Esta Cuéntame la repisa, pizarra. la Ah. pizarra me parece maravillosa. Y bueno, como ven, no soy muy buena dibujando, pero lo hago con mucho amor, que es lo que importa. ¿Y qué te parece estas guirnaldas? Bien decorativo, bien decorativo. De este lado está súper bueno. El sistema de riel. Exacto, queda todo en su lugar, todo ordenado. El piso me gusta mucho porque es fácil de limpiar. Para los niños va a ser muy divertido y si se les riega algo no pasa nada, se limpia fácilmente. Y de este lado, ¿te recuerdas el desorden que había de este lado? Claro, claro. Y bueno, ¿se acuerdan de la lavandería que se veía por todas partes? Ya está cubierta con estos paneles, una maravilla. Claro, fácil acceso, se ve súper lindo. Se esconde. Limpio, se esconde, se cierra y es como si nunca hubieran existido. Maravilloso. Y además, si ustedes ven, hay un detalle en cada parte. Tenemos corchos para pegar la parte de arte y de este lado tenemos unos recipientes donde se va a guardar la ropa, los detergentes. Realmente hay algo para cada cosa.
Bueno, y de este lado hemos puesto un biombo japonés. Biombo. Sí, así se le dice, para separar, que no se vea, ¿sabes? La puerta del garaje, que la Claro. verdad no es tan bonita, y te acuerdas del muñequito. Sí, el Nutcracker. Bueno, en español se le dice el cascanuez. Él solamente lo sacaban en Navidad, pero ahora no hay necesidad porque está ahí adornando este cuarto de juegos, está perfecto. Y bueno, en Navidad lo pondrán en la mitad de la sala de la casa, pero por ahora es parte de mi decoración. Sí. Bueno, primero, cuando vi este cuarto no lo estaban utilizando a su potencial, pero creo que ahora la familia va a disfrutar de este cuarto. Claro que sí, hay un lugar para cada cosa, está bonito, decorado súper especialmente, así que yo creo que les va a encantar. Amigos, no se vayan porque cuando regresemos verán lo que hay detrás de esta puerta. ¿Cómo nos habrá quedado el garaje convertido en cuarto para los niños? No se vayan que ya volvemos. Trajimos un piso de planchas de goma. Medimos el área del piso e hicimos el diseño con los colores. Y así empezamos a cubrir el piso con las piezas acolchonadas para terminar con nuestro nuevo acabado. Sam y Sara, cierren los ojos, ok, acá hay un escalón grandote, así que tengan cuidado, cuidado, un escalón grandote, papá y mamá están adentro. Sí, Kelvin, Kathleen, todos están aquí, Sara y Sammy, ¿ok? Pueden abrir los ojos. ¡Wow! ¿Qué les parece? Mira eso, Samuel. Un Ese, escritorio para que hagan las tareas, para que pinten, para que jueguen. Mira, para que construya tus cosas, Sara. Mira, una silla, a ver, siéntate a ver qué te parece. Sammy, puedes pintar ahí con tizas. Miren el piso, ¿qué les parece? ¿Qué más? ¿Les parece familiar esos colores, esta combinación de colores? Amarillo y rojo, la bandera de Colombia. ¡Eso! ¡Que viva Colombia! Wow, Mira, papita. Sara. Mira. Mira, para que te sientes ahí, papi, corre. Wow, está súper. de verdad que ¿Les está gusta? chévere. Lo pintaron todo amarillo. Fíjate Tremendo esto. orden que no teníamos. Mira Wow. eso. Todo ordenado, tienes escritorio por este lado, todas Sara, ¿ya los leíste? estantes. Bueno, Con amor ese. no, pero Ay, mira, ¿qué dice lindo. aquí? Samuel, mira. ¿Esa letra de quién es? La hermosura. Y mira tu muñeco que estaba ahí adornando. Ahora ya Nutcracker. no está estorbando, ya está adornando. En español se llama cascanuez, ¿ok? Las bicicletas ordenadas. Mira. Y ahora, Tengo hasta nuevo trapero. claro, ahí tienen todo ordenado, todo lo de Navidad arriba. Claro, y abre ese cajón, Sara. Oh, mira Oh, los wow. juguetes. Ahí Mira, están, Samuel. ahí están sus juguetes ordenados. ¿Viste? ¿Vieron? Mira, para que no riegue mal las cosas, mira. Mira, todo ordenado. ¿Qué te parece si Wow. ábrete la lavandería? Melandre, sí. Puedes abrir esto para ver Mami, tu ábrelo. lavandería. La doña de la casa. Eso, ¿viste? Oh, wow. Tu lavandería. Ahí está tu lavandería ordenada. Súper, sí. Súper, Mira el súper. piso, dice. ¿Les gusta? Sí, está hermoso, todo está muy lindo. Mira, Samuel, para que escribas allá tus palabras y lo que estás aprendiendo a leer allá. Quedó súper. Sí, está lindo. Qué diferente, ¿ah? No, quedó espectacular. ¿Les Mira, para que gustó? guarde las cosas allá Sí, a los lados. hermoso. Qué bueno, y los niños la verdad que aquí es para que hagan las tareas, pero también para que jueguen, porque jugar es muy importante y muy divertido, que pinten cosas lindas. Les pusimos corcho para que puedan poner ahí todas sus obras de arte, tienes colores, pinturas, les hemos puesto de todo. Este rollo es súper chévere porque así Ah, puedes mira. pintar, cortas el papel y vuelves a hacer otro y otro y otro, así que pueden
empapelar la oficina del papá en obras de arte. Wow, al ver el garaje así, totalmente remodelado, hermoso, me encantó mucho las ideas, el espacio aquí para los niños, en el cual ellos pueden hacer sus creatividades como les gusta. Y la verdad es que estoy muy emocionada, muy emocionada. Gracias, SOS. SOS, salva mi casa. Me encantó. Ahora todos los días yo voy a empezar a jugar con mi hermanito. Otra familia feliz. Yo soy Andrea Minsky y los espero el próximo sábado para que vivamos otra aventura juntos.